Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una pila fascinante de fuentes. Así es, bastante extensa, por cierto. Sí, tenemos análisis exegéticos, comentarios históricos muy detallados y textos sobre la cultura del antiguo Medio Oriente. Y todo esto para desglosar minuciosamente el capítulo 30 del libro del Génesis, tomando como base la versión Reina Valera. Exacto. Y la misión de esta sesión es sumamente interesante. Vamos a tomar este relato milenario y extraeremos todo lo que tiene para enseñar. O sea, no se trata simplemente de un documento antiguo cubierto de polvo. Para nada. Los análisis apuntan a que estamos ante una verdadera clase magistral sobre, psicología humana, dinámicas familiares que hoy llamaríamos increíblemente tóxicas y hasta conceptos primitivos de herencia genética y negociaciones laborales despiadadas. Es una cantidad de información impresionante. El nivel de detalle en este texto es asombroso. Al revisar los comentarios académicos queda clarísimo que este fragmento expone el comportamiento humano en su estado más crudo, más vulnerable y a menudo calculador. Ajá. Hay una riqueza literaria y antropológica tremenda esperando ser desgranada hoy. Y para quienes nos escuchan y quizá se pregunten por qué debería importarles un conflicto familiar o una disputa laboral de hace miles de años, pues la respuesta que arroja la investigación es contundente. Totalmente. Este relato demuestra cómo grandes planes históricos y legados inmensos surgen, fíjate, frecuentemente del caos absoluto. Muestra las consecuencias de intentar forzar el destino y da una lección magistral sobre cómo lidiar con la explotación en el trabajo. Que es un tema súper actual. Exacto, o en este caso específico, cómo lidiar con un suegro y jefe tremendamente manipulador. Así que, vamos a desempacar esto porque el nivel de drama con el que empieza la historia supera a cualquier guión de televisión actual. Pues sí, el contexto inicial establece un tono de crisis inmediata. Las fuentes destacan un patrón muy claro de causa y efecto. El texto expone cómo las acciones impulsivas generan un dolor profundo, particularmente dentro del marco de la poligamia. Claro. Pero simultáneamente revela cómo un propósito mayor se ve entretejiendo a través de esa misma disfunción familiar. O sea, la historia no oculta los defectos de sus protagonistas. No, para nada. Los exhibe para mostrar que el factor humano, con todos sus errores, forma parte de un engranaje histórico muchísimo más grande. Bueno, empecemos con esa crisis que mencionas. Hay una guerra abierta por la maternidad en los primeros 13 versículos. Tenemos este conflicto central entre dos hermanas, Raquel y Lea. Ajá. Que, para colmo, están casadas con el mismo hombre, Jacob. Los textos históricos nos recuerdan que Lea ya tiene 4 hijos, pero Raquel es completamente estéril. Y la tensión llega a un punto de ebullición cuando Raquel, en un momento de desesperación total, le lanza a Jacob una exigencia fulminante. Una frase pesadísima. Sí, le dice, dame hijos o si no, me muero. ¡Qué intensidad! Y Jacob reacciona con muchísima furia, respondiendo, ¿soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Lo fascinante aquí es cómo los comentaristas interpretan esta interacción. La furia de Jacob no es solo frustración marital. Ah, no. No, subraya un tema teológico inmenso en la antigüedad, la soberanía sobre la vida. En la cosmovisión de esa época, la fertilidad se consideraba una prerrogativa exclusivamente divina. O sea, fuera del control humano. Exactamente. Jacob obliga a Raquel a confrontar el hecho de que no pueden fabricar una vida a voluntad. Y además, este choque inicial ilustra la fractura emocional inherente a la poligamia. Un ambiente súper pesado. Es que la competencia constante por la validación crea un hogar invivible, literalmente. Y como no pueden controlar la situación biológicamente, pues deciden tomar medidas extremas. Ambas hermanas terminan involucrando a sus siervas, Bilha y Silpa, para usarlas como vientres subrogados. Así es. Entiendo la desesperación por dejar descendencia, pero ¿cómo funcionaba esto exactamente en esa época? ¿Era un arrebato de locura del momento o...? O si había reglas, claro. Exacto. ¿Existía algún tipo de marco legal que permitiera a una esposa entregar a su sierva de esta manera? Esa es una pregunta fundamental que cambia toda la perspectiva del relato. Los documentos históricos y los hallazgos arqueológicos, como las famosas tablillas de Nuzi, arrojan mucha luz sobre esto. ¿Tablillas de Nuzi?
Sí, son contratos legales y registros de la antigua Mesopotamia de una época muy cercana a la de los patriarcas. Estos textos revelan que si una esposa era estéril, existía una provisión legal, ¡Wow! incluso a veces una obligación contractual, de proporcionar una esclava al esposo para asegurar la descendencia. Legalmente, el hijo que nacía de esa sierva se consideraba hijo de la esposa principal. ¡Qué locura! O sea que Raquel no está inventando un disparate. Para nada. Está recurriendo a un mecanismo legal y cultural bien establecido en el antiguo Medio Oriente para asegurar su estatus. Es increíble pensar que existían contratos de gestación subrogada hace miles de años. Pero claro, el hecho de que fuera legal no significa que fuera emocionalmente sano. Exacto. Raquel entrega a Bilha a Jacob, y cuando nace el primer niño, Raquel lo llama Dan, que significa Dios me ha juzgado o me ha hecho justicia, siente que ha ganado un pleito cósmico. Ajá, lo ve como una victoria legal y espiritual. Y cuando nace el segundo, lo llama Neftali, que se traduce como mi lucha. Es decir, dice abiertamente, con luchas de Dios he luchado con mi hermana y he vencido. ¿Qué carga psicológica tan brutal para un recién nacido? Totalmente. Si conectamos esto con el desarrollo psicológico que los analistas modernos observan en el texto, vemos cómo los nombres dejan de ser simples identificadores. Se vuelven otra cosa. Se convierten en armas en una guerra fría familiar. Neftalí lleva en su identidad misma el peso de la amargura de su madre. Pobre niño. Y Lea, por supuesto, contraataca usando a su propia sierva Silpa y nombrando a los hijos resultantes como trofeos de buena fortuna. Los nombres de ellos son Gad, que significa buena fortuna, y Aser, que es feliz. O sea, un duelo de nombres. Exacto. Y lo que los exégetas subrayan aquí es la inmensa ironía histórica. De estas decisiones motivadas por los celos, la envidia y la competencia más cruda, están naciendo literalmente las 12 tribus de Israel. ¡Wow! Es un caos doméstico absoluto construyendo la fundación de una nación entera. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos de usar contratos legales mesopotámicos a algo que parece sacado de un mercado esotérico. Sí, el tema de las plantas. Exacto. Llegamos al episodio de las mandrágoras. El hijo mayor de Lea, Rubén, sale al campo en la época de la siega del trigo y encuentra estas plantas. Según los apuntes botánicos e históricos de nuestras fuentes, a las mandrágoras se les atribuían propiedades afrodisíacas. Ajá. Y se creía firmemente que potenciaban la fertilidad. Rubén se las lleva a su madre. Raquel, que sigue desesperada por un embarazo propio, las ve y exige que se las den. Y la respuesta de Lea destila un resentimiento acumulado por años. Le reclama que ya le ha quitado a su marido y que ahora también quiere las raíces de su hijo. Claro. Esto evidencia que los nacimientos a través de las siervas no resolvieron la raíz del conflicto, solo añadieron más personas a una dinámica profundamente tóxica. Es un ambiente pesadísimo y el intercambio que hacen es insólito. Básicamente arman un trueque comercial ahí mismo. Raquel quiere las plantas para curar su esterilidad. Así que, a cambio de las mandrágoras, Lea adquiere el derecho de pasar la noche con Jacob. Negocian el tiempo de su propio esposo por unas raíces. Esto plantea una reflexión enorme sobre el control humano. Si conectamos esto con el panorama general, vemos a estas personas intentando gobernar lo incontrolable. Totalmente. Raquel pone su fe en una superstición botánica, creyendo que la raíz resolverá su problema biológico. Lea usa esa misma planta como moneda de cambio para obtener atención y afecto. Ajá. Pero el análisis literario del texto muestra un giro brillante. Los planes humanos basados en manipulación no dictan el resultado. Después de esa transacción, no es Raquel quien concibe gracias a las mandrágoras. No. Es Lea quien queda embarazada nuevamente. De hecho, tiene más hijos después de esto. Isacar, Zabulón y hasta una hija, Dina. La ironía es tajante. El nivel de ironía aquí es de locos. Las plantas mágicas no sirven de absolutamente nada para quien las compró. Exacto. Pero el relato no se queda ahí y llega al clímax emocional de toda esta primera mitad. Después de años de espera, después de ver nacer a una decena de niños en su propio campamento, el texto dice que finalmente Dios se acuerda de Raquel. Sí, un momento clave. Y nace José.
El nombre de José tiene un doble significado fascinante en las fuentes. Significa añadir, expresando el deseo de tener otro hijo, pero Raquel también dice que se ha quitado su afrenta, su vergüenza. Y ese nacimiento marca un punto de inflexión. Los estudios teológicos sobre este pasaje hacen mucho hincapié en el concepto del tiempo. La espera de Raquel, aunque dolorosísima, no representó un abandono. Claro, tenía un propósito. El momento exacto del nacimiento de José es vital. Décadas más tarde, ese mismo niño, moldeado en parte por ser el hijo tardío y favorito, terminaría en Egipto Ajá. y se convertiría en el salvador de toda la familia durante una hambruna devastadora. Si José hubiera nacido al principio de la historia, la secuencia de eventos que aseguró la supervivencia de esta civilización simplemente no habría ocurrido. Qué impresionante. La paciencia, vista en retrospectiva, albergaba un propósito histórico incalculable. Entonces tenemos esta enorme tensión familiar que parece encontrar una pequeña pausa con el nacimiento de José. Pero Jacob no puede siquiera respirar tranquilo porque su vida profesional es igual de tóxica que su vida doméstica. Sí. Pasamos a otro campo de batalla. El relato da un giro y entramos a un drama laboral brutal. Jacob decide que quiere renunciar. Ha trabajado 14 años para su suegro Labán como pago por sus esposas y ahora quiere volver a su tierra. Una renuncia más que justificada. Pero Labán es el arquetipo del jefe calculador. Sabe que su empresa ha crecido exponencialmente gracias a Jacob. Así que le ruega que no se vaya y le dice, determíname tu salario. Le ofrece en apariencia un cheque en blanco. Pero es importante analizar los términos de ese supuesto cheque en blanco porque ahí reside la trampa. Jacob propone un acuerdo que, a los ojos de cualquier pastor del antiguo Medio Oriente, parecería un suicidio financiero. ¿Por qué? Jacob acepta seguir trabajando, pero pide que su pago sean únicamente las ovejas y cabras que nazcan con manchas, salpicaduras o de color oscuro. Para entender la magnitud de esto, hay que revisar la genética del ganado en esa región histórica. A ver, explícanos eso. Las ovejas eran casi en su totalidad blancas y las cabras eran sólidamente negras. Los animales manchados o rayados constituían una minoría genética minúscula, una rareza estadística tremenda. ¡Wow! O sea, estaba pidiendo la excepción a la regla. Labán, siendo el oportunista empedernido que es, acepta de inmediato. Seguramente pensó que acababa de hacer el negocio del siglo. Obvio. Pero no le basta con aceptar un trato ventajoso. El tipo comete fraude ese mismo día. Los textos detallan que Labán va al rebaño en secreto, aparta a todos los animales que ya estaban manchados y se los da a sus propios hijos, alejándolos a 3 días de viaje. ¡Qué barbaridad! El objetivo es descarado: evitar que esos animales manchados se crucen con el resto del rebaño y produzcan crías para Jacob. Le vacía el capital antes de que empiece a operar. Es la definición de manual de un entorno de explotación laboral. Las reglas se cambian a espaldas del trabajador para garantizar su fracaso. Tal cual. Sin embargo, en medio de esta trampa corporativa antigua, Jacob implementa una técnica que ha generado debates infinitos entre los estudiosos: la estrategia de las varas. Ah, sí, la estrategia de las varas. Toma ramas frescas de álamo, almendro y castaño, les quita tiras de corteza para que queden con un patrón rayado, y las coloca en los bebederos de agua justo frente a los animales más fuertes cuando van a aparearse. Espera, tengo que hacer una pausa aquí. Al leer esto en las fuentes, suena a superstición pura. Jacob realmente creía que si las ovejas miraban palos rayados en el momento de aparearse, ¿iban a tener crías rayadas? Porque esto parece contradecir todo lo que sabemos de biología moderna. Es una excelente observación. Para entender esto, los comentaristas sugieren mirar la creencia antigua conocida como impresión materna. Impresión materna. Sí, en la antigüedad existía la idea generalizada de que lo que una madre observaba vívidamente en el momento de la concepción podía influir en la apariencia física de la cría. O sea, puras creencias de la época. Jacob, como hombre de su tiempo, probablemente operaba bajo esta creencia folclórica. Pero aquí es donde el texto se vuelve sofisticado. Los exégetas señalan que la narrativa no valida la magia de los palos. Al mismo tiempo que Jacob hacía esto, también aplicaba un conocimiento empírico muy real. La cría selectiva. Exactamente. El texto menciona que Jacob ponía las varas solo frente a los animales más fuertes y dejaba los débiles para Labán.
Estaba cruzando intencionalmente a la mejor genética del rebaño. O sea, había una mezcla de creencias de la época con una práctica de ganadería bastante astuta. Así es. Pero el punto culminante que resalta la exégesis de este capítulo no es la habilidad empírica de Jacob, ni mucho menos la eficacia de las ramas peladas. Claro. El enfoque central recae en la intervención divina. El éxito fenomenal que sigue no ocurre por una mutación causada por mirar un trozo de madera, sino porque se establece una justicia superior que nivela la balanza frente a un explotador sistemático. La narrativa subraya que los resultados genéticos fueron alterados providencialmente para proteger a quien estaba siendo estafado. Y vaya que la balanza se inclinó. El capítulo cierra describiendo un resultado demoledor. Jacob se enriquece de una manera descomunal. Obtiene rebaños inmensos, ciervos, camellos y asnos. Se vuelve un magnate. Construye un verdadero imperio económico trabajando bajo las narices de un suegro que intentó arruinarlo y engañarlo en cada oportunidad posible. Esto nos conduce a una observación esencial sobre la ética de trabajo que se extrae de esta historia. El triunfo de Jacob en esta etapa no surgió de abandonar sus responsabilidades o de pagar el fraude con más fraude. Ajá. Provino de una diligencia extrema y del uso de su conocimiento práctico dentro de los confines de un sistema injusto. Mantuvo su parte del trato en un entorno hostil. Qué interesante. Los análisis concluyen que el esfuerzo continuo, incluso en medio de condiciones diseñadas para el fracaso, encuentra su recompensa cuando existe una balanza de justicia superior operando de fondo. Dios honra el esfuerzo genuino. Entonces, ¿qué significa todo esto al juntar las piezas? Hemos recorrido un análisis profundo de fuentes impresionantes sobre el capítulo 30 del Génesis, y el viaje ha sido de todo menos aburrido. Para nada aburrido. Comenzamos en una zona de guerra doméstica impulsada por los celos, donde la necesidad de validación llevó a utilizar leyes antiguas de gestación subrogada y a transar afecto por supuestas plantas mágicas. Ajá. Observamos cómo, a pesar de esa enorme disfunción, se sembraron las bases de una estructura histórica inmensa. Y finalmente analizamos un caso de estudio sobre astucia y persistencia frente a la explotación laboral descarada. Lo que queda claro en las fuentes es que el desorden humano, las familias rotas y las injusticias sistémicas no tienen el poder de frenar el avance de planes a gran escala. Totalmente de acuerdo. Y para concluir el análisis de hoy, hay una reflexión final que los cruces entre la historia antigua y la ciencia moderna nos permiten hacer. Piensen en los Lavanes o en las mandrágoras del mundo moderno. A ver. ¿Cuántas veces nos desgastamos buscando atajos o intentando controlar variables en entornos tóxicos solo para darnos cuenta de que el verdadero crecimiento tiene su propio ritmo y su propia justicia? Claro. Quizás ese caos que se vive hoy en algún proyecto o en una relación no sea un fracaso, sino el desordenado principio de un legado que aún no podemos dimensionar. Y resulta fascinante saber que ciertos biólogos y genetistas modernos, al repasar la historia de la ciencia, citan esta misma estrategia de las varas rayadas de Jacob como uno de los primeros textos humanos registrados que intentan comprender la herencia genética. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí, independientemente de si Jacob entendía la ciencia subyacente o se basaba en la idea de la impresión materna, el relato documenta a un ser humano intentando activamente hackear la biología. Es un recordatorio increíble de que el impulso humano por entender, manipular y optimizar nuestro entorno natural es una búsqueda que lleva miles de años en desarrollo. Llevamos milenios intentando descifrar el código de la vida. ¡Qué concepto tan profundo para cerrar! Pensar que estamos leyendo uno de los primeros intentos registrados por manipular la genética lo cambia todo. Es una idea que definitivamente da para pensar e investigar mucho más por cuenta propia. Sin duda alguna. Agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan hoy por sumergirse en este análisis y por explorar con nosotros cómo textos con miles de años de antigüedad siguen ofreciendo espejos donde mirar nuestra propia psicología y nuestro desarrollo histórico. Nos despedimos por ahora y nos encontraremos en la próxima inmersión profunda para seguir descubriendo y desempacando más conocimientos fascinantes. Hasta la próxima.